Muy buenos días a todos que en esta mañana nos reciben en sus casas y en sus teléfonos. Saludos a la familia de Calvary Cerrito en esta mañana en la cual queremos estar un tiempo con ustedes, ponerles la palabra y entonces poder ser edificados por la palabra. Así que una bendición el poder en esta mañana dirigirme a ustedes y poder compartir con ustedes. Así que en esta mañana vamos a estar estudiando el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 7 al 11, donde es una palabra precisa para estos tiempos, una palabra importante en estos tiempos, una palabra la cual trae ánimo y bendición. Así que estemos disponibles, estemos atentos, estemos a lo que Dios va a estar haciendo y entonces oramos delante de Dios. Padre, en esta mañana queremos pedirte, oh Dios, que tú nos enseñes acerca de tu palabra. Abra nuestro entendimiento, permite, oh Dios, que nosotros podamos estar atentos al mensaje, abre nuestros corazones y permite que nosotros podamos... Me disculpan. Así que podemos entonces escuchar de tu palabra. Así que, Padre, nuestros corazones te desean y permite, oh Dios, que nosotros estemos enfocados solamente en ti, Señor amado, para gloria y honra tuya. Si buscamos entonces en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 7 al 11, me encanta esta carta porque es una carta de las que se aplica muy bien a estos tiempos, se aplica muy bien a las necesidades que tenemos hoy día. Y entonces, bueno, me disculpan, es que mi esposa está hablando por el otro lado. Bueno, el Señor nos habla de esta carta, es una carta bien importante porque se presta para estos tiempos. Pero comienza diciendo de esta forma, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pedro se dirige a esta carta donde nos dice... estamos en los últimos tiempos. Pedro estaba escribiendo esta carta desde la cárcel, donde esto para mí tiene un significado bien importante, porque así como la misma carta de 2 Timoteo, cuando Pablo se dirige a la iglesia, le está diciendo ánimo, ánimo, porque estamos pasando por momentos difíciles. Para ese entonces, tanto Pedro como Pablo estaban expuestos a ya ser sus días estaban contados y ellos sabían lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos. Estaba pasando la persecución debido a estos tiempos. Esta carta es bien importante. Pedro nos dice aquí, mientras está ocurriendo una ola de persecución, nos dice tener ánimos y resistir en la fe. Ellos están sintiendo la amenaza del emperador romano, César Nerón, emperador no muy cuerdo, ciego por la pasión en contra de la nueva ola de conversión de los cristianos. Alrededor de 10,000 cristianos serán expuestos al martirio por este gobernante. Y Nerón los estaba forzando a vestir de piel de oveja por estar relacionado con el cordero inmolado. A estos los ponían en el coliseo para ser devorados por los leones. Otros eran crucificados como Pedro de pie a cabeza. Otros serían bautizados en aceite hirviendo. A otros los sumergiría en cera para prenderlos como antorcha humana, especialmente en su palacio, para que fueran vistos por toda Roma. Y esos son los tiempos en que Pedro está escribiendo esta carta.
Y Pedro nos trae una palabra de ánimo, o Dios nos trae una palabra de ánimo, en la cual es clave para nosotros entender en estos tiempos. Pedro sabía lo que habría de pasar, lo que está viendo, y está compartiendo su corazón. Y nos alienta diciendo, tu fe está siendo purificada en medio de esta circunstancia. Y en esta mañana es mi deseo el que nosotros entendamos la palabra, sepamos quién es Dios, y entonces nosotros podamos tener plena confianza de que Él nos llevará a un lugar seguro. Así que comienza Pedro hablando, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es fácil decir que debemos de echar nuestras ansiedades sobre Él, pero es muy difícil hacerlo. ¿Por qué es difícil hacerlo? Porque por naturaleza nos gusta estar en control, nos gusta tener el control de las circunstancias, nos gusta saber que nuestras vidas y el ritmo y la ruta que hemos trazado está en el lugar correcto. Así que por eso es que se nos hace difícil. Posiblemente lo hemos hecho tantas veces que nos confiamos de nuestras propias habilidades y por eso es que nos gusta que las circunstancias se ajusten a nuestras necesidades, posiblemente por encima de lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Así que aquí Pedro nos dice, ¿tienes ansiedad por las persecuciones? ¿Tienes ansiedad por las circunstancias o por los sufrimientos? Entonces confía en Dios. El salmista en el Salmo 42:11 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Y esa es nuestra esperanza. En Él está guardada nuestra vida, y no entonces debemos de abatirnos. Porque nos turbamos dentro de nosotros. Espera en Dios. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado. Es fácil abatirnos o preocuparnos cuando estamos pasando por dificultades. Lo primero que se nos viene a la mente es qué va a ser de nuestra vida, qué va a ser de nuestra familia, qué va a ser de nuestros hijos, qué va a ser de nuestras amistades. Es un pensamiento de sobrevivencia. El salmista decía, por nada estemos abatidos, afanosos, si no tenemos que esperar en Dios. El abatirnos es como si pensáramos que tenemos control de las cosas. El tratar de controlar las cosas siempre nos quedaremos cortos porque no tenemos control de las circunstancias de nuestra vida. Es como Moisés cuando supo que sus hermanos estaban siendo maltratados por los egipcios, trató de tomar el control en su propia prudencia, en su propia fuerza, matando a los egipcios para que el pueblo hebreo fuese liberado. Y esto le costó 40 años de su vida por poder formar la persona que Dios quería usar para su gloria. De la misma manera, Sara y Abraham, cuando recurrieron a Agar para tratar de ayudar a Dios. De la misma manera que Jacob y Rebeca quisieron ayudar a Dios de algo que ya Dios había profetizado y que habría de estar ocurriendo. Y esto le costó por espacio de 20 años huyendo de Saúl. Muchos de nosotros, nuestros errores es cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, en vez de dejarlo a Él, que Él tome control de nuestras vidas, que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que esté formando el carácter en cada uno de nosotros. Mira lo que nos dice Salomón en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. En otras palabras, ríndete a Dios. En otras palabras, renuncia a las cosas que tú quieras tener el control de tu vida. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muchas veces no le entregamos a Dios nuestras ansiedades porque no le conocemos, porque no sabemos quién es Dios, no sabemos las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y cómo Él desea el bienestar de nosotros. Por eso es que es necesario que nosotros conozcamos a Dios. Una vez tú conoces a Dios, tú sabes que el bienestar de Dios es para con nosotros y sabes que Dios no habrá de permitir nada en nuestra vida que no sea de agrado para Él, para nuestra vida. Me encanta una historia que escuché hace muchos años atrás de una joven intrépida
donde escucha un hombre. Este hombre era un malabarista, era un hombre que cruzaba la cuerda, había tirado una cuerda del largo de un lado a otro de Nueva York, el Niagara Falls, y lo tira al otro lado de Canadá. Y este hombre se había propuesto pasar por esta cuerda, lo iba a estar haciendo en bicicleta. Y recuerdo que la historia nos dice que de tal forma que este hombre cruzó de un lado a otro en bicicleta, volvió de nuevo para atrás y entonces se acerca a la multitud de personas que estaban reunidas allí y les pregunta: ¿quiénes de ustedes quieren voluntariamente irse conmigo y pasar al otro lado del agua, al otro lado de las cataratas? Nadie se atrevió, nadie se voluntarió, nadie dijo: yo aquí, yo voy contigo. Y no fue hasta 3 o 4 o 5 minutos después que una niña en medio del público levanta la mano y dice: yo estoy dispuesto a ir contigo. Las personas estaban todas preocupadas. Una niña pequeña, ¿cómo te habías voluntariado? Tú sabes lo que estás haciendo. Te estás exponiendo a perder tu vida. Y la niña le contesta al público y le dice: yo sé que yo habré de ir seguro y habré de estar segura porque yo sé con quién yo estoy yendo en la bicicleta. Entonces ella le contesta a la multitud y le dice: quien está guiando la bicicleta es mi padre, y porque yo sé que es mi padre, él habrá de guiar mis pasos seguros para yo ir al otro lado y traerme de vuelta. Mi padre nunca me expondrá a yo estar en riesgo. Así que la niña fue y vino y bueno, todo el público se conmovió. Pero la pregunta que yo tengo, la enseñanza que yo tengo en esta mañana referente a esta porción bíblica es: ¿conocemos a nuestro Padre? ¿Conocemos a nuestro Dios que está guiando nuestro auto? ¿Que está guiando nuestra vida? ¿Que está guiando nuestro futuro? ¿Que está guiando nuestro presente? Lo conocemos de tal forma que sabemos que Él habrá de cuidar de nuestras vidas y habrá de desear lo mejor para nosotros, de tal forma que nuestras vidas no sean arriesgadas. Así que es importante nosotros conocer a Dios. Es importante nosotros conocer y saber que Dios nos lleva y Él estará con nosotros como un poderoso gigante. Preocuparnos es asumir las responsabilidades que Dios nunca quiso que nosotros tuviésemos. El preocuparnos y tener ansiedad nos puede poner fuera de comisión. Es una de las armas que más el enemigo usa para destruirnos o neutralizarnos. Mira lo que dice Jesús referente a los afanes de la vida. Y esto es uno de los pasajes que a mí más me encanta, en Lucas 8, versículos del 5 al 7 y después el 14. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hallada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y entonces en el versículo 14 Jesús siempre nos da la explicación de lo que nos enseña y nos dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Así que los afanes pueden apagar y ahogar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Importante que nosotros, el afán trae ansiedad a nuestra vida, ansiedades traen enfermedad a nuestra vida, y en estos tiempos es importante nosotros tener completa confianza de que Dios está en control y de que Dios ya ha visto nuestro futuro y que Dios desea el bienestar para nosotros. He tenido la oportunidad de ir a Cuba con frecuencia en los últimos años y es raro tú ver una persona que padezca ansiedad en Cuba. ¿Sabes por qué? Porque no tienen prácticamente nada. Y al cubano, allí no hay deambulante. Y no es que no haya pobreza y sufrimiento. Aquí en América hay muchas personas que se preocupan porque tienen mucho.
Y entonces es triste perder lo que tenemos, que a través de sudor, a través de sacrificio hemos alcanzado. Se ha hecho una encuesta donde demuestra que aquellas personas que tienen poco son más felices en las que tienen mucho, comparadas a las que tienen mucho. Preocupación no trae felicidad, sino que nos ata. Mira lo que Jesús, me encanta esta porción de Jesús en Mateo 6, versículo 25 al 29, nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, no habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ella? Lo dice Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo, una pulgada o 2 pulgadas? Me recuerdo yo cuando pequeño anhelaba ser alto para poder ser un buen baloncelista. Y nunca pude lograr crecer más de lo que Dios había propuesto en mi vida. Y Jesús entonces dice: y mirad a aquellos que ¿por qué se preocupan por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que ni hila ni teje, y ni aun Salomón con toda su sabiduría se vistió como uno de ellos. Pero os digo que ni aun Salomón tuvo, por más que se afanase, poderse vestir como uno de los lirios del campo. Y entonces Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Jesús lo que nos está diciendo aquí: el preocuparte me haces a mí pequeño o limitado a lo que yo puedo hacer por tu vida. Preocuparte no es una cualidad para los hijos de Dios, del Dios omnipotente. Es como si estuviésemos renunciando a ser hijos de Dios. El preocuparse no se ajusta a los hijos de Dios, porque no es una reflexión de ti, sino es una reflexión de nuestro Señor en el cielo, que no te cuida. El preocuparnos, lo que estamos haciendo es diciéndole a nuestro Dios amoroso que no nos está cuidando. Y obviamente no puedo estar enajenado de las vicisitudes y las dificultades que nosotros pasamos y los difíciles momentos en los cuales nosotros nos exponemos. No puedo estar enajenado de ellos, ni puedo tener ignorancia de las circunstancias que nos agobian, que nos distraen, que nos traen tristezas, porque esa es la trama del enemigo, el tratar de desviarnos. Mira lo que el salmista en el Salmo 37, versículo del 3 al 5 nos dice. Dice: confiad en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Y este es el tiempo de nosotros confiar en Dios. Este es el tiempo de nosotros esperar en él. Este es el tiempo de nosotros depender de él. Decirle: Señor, aunque soy débil, aunque tengo dudas, aunque tengo incertidumbre, quiero confiar en ti y quiero depender de ti. Y quiero saber que tú estás en control y que tú deseas el bienestar para mi vida. En una ocasión, ¿se recuerdan cuando Jesús calmó la tempestad estando con sus discípulos? Dice en Marcos 4, versículo 35 al 41, nos dice: Jesús en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Recuérdense que quien le está diciendo pasemos al otro lado es Jesucristo. ¿Acaso Jesús no sabría que habría de haber una tormenta en el lago? Seguro que sí. Seguro que sí. Sin embargo, Jesús los lleva a la tormenta y los lleva al otro lado del río. Pero se levantó una gran multitud, dice, una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y entonces Jesús se levanta, reprendió al viento, dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe, mis hijos? Y entonces temieron con gran temor, dicen las escrituras, que los discípulos tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y traigo este versículo porque es el mismo pensamiento que he estado tratando de traerles en esta mañana. Conocemos a nuestro Dios, conocemos al Dios que habrá de cuidarnos, conocemos a nuestro Padre que es el que nos lleva y nos guía y nunca nos expondrá a circunstancias que nuestras vidas estén en perdición. ¿Acaso somos como la joven que le dice a su padre, sí, yo quiero pasar al otro lado del río y estoy dispuesto porque yo sé que mi padre no habrá de exponerme a ningún riesgo? O si me pone un riesgo, habrá de cuidarme y habrá de protegerme. Los discípulos se sorprendieron de Jesús porque no le conocían. No conocían esa parte de Jesús. Por eso es que es tan importante nosotros conocer a Jesús, conocer su faceta. Jesús te dice, yo estoy aquí y estoy en tu bote. Yo estoy en medio de la tormenta y no habrás de perecer. Yo estoy en control. El enemigo siempre va a tratar de ponernos duda, va a tratar de poner circunstancias que nos pongan, nos tambaleen, nos confundan. Él es experto en ello. La Biblia dice que él vino a matar, a hurtar y destruir. Y él es el acusador de los cristianos. Nosotros podemos distinguir cuando Jesús reprendió versus cuando el enemigo es el que trae acusación a nuestra vida. El enemigo lo que hace es que nos acusa con tal de hacernos sentir mal para destrucción. Dios nos reprende y nos exhorta con propósito de que nosotros nos arrepintamos y estemos más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en una de las epístolas más lindas que pudiese haber escrito, Pablo les escribe en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, y les dice, por nada estéis afanosos, sino sean presentadas o conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Así que Pablo nos dice, estamos afanosos, muy bien, es normal, es humano. Es de la carne nosotros estar afanosos, porque queremos estar en control, porque queremos saber que nuestras vidas están seguras. Pero nos dicen, entonces nos da la recomendación para nosotros no estar afanosos. Y lo que nos dice es, sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con ruego y súplica. Y entonces ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Aquí cuando la palabra, Pablo nos dice estar afanoso, la palabra afanoso, la etimología de esta palabra viene de la palabra de nosotros estrangularnos. En otras palabras, es como si yo ahora mismo empezara a estrangularme y de ahí viene la etimología de la palabra afanoso. Es como si nosotros estuviésemos poniéndonos dentro de una cárcel, cerrando la cárcel y botando las llaves. Me encanta una historia que escuché en una ocasión de este joven que se llamaba Jorge. Llevaba días sin poder dormir y estaba decidido a que Dios se llevaría todas sus cargas y pudiese aprender a confiar en Dios. Después de una larga caminata, Jorge le escribe a Dios una carta corta, pero simple, que implicaba todo lo que estaba en su corazón. Y le escribe a Dios y le dice, de ahora en adelante, renuncio a ser dueño y gerente general del universo. Curiosamente, Jorge después comenta, no solamente le escribo la carta a Dios, pero lo curioso es que Dios aceptó mi renuncia. ¿Acaso estamos teniendo o tratando de tener control de lo que está pasando en nuestro alrededor? ¿Acaso nosotros podemos añadir una pulgada de estatura a nuestras vidas? ¿Acaso nosotros podemos evitar que cosas sucedan a nosotros? No. Lo único que nosotros sabemos es a quién nosotros le servimos. Nosotros sabemos a quién nosotros le pertenecemos. Y a esto solamente le corresponde a Dios. La palabra ansiedad
en la Escritura está por espacio de 19 veces, es mencionado en el Nuevo Testamento. Y lo que quiere decir es dividir la mente en dos direcciones opuestas. En la cultura de hoy día es el tirante más grande en los últimos 10 años o 20 años. Está el estrés. Mis abuelos no hablan nunca de haber estado estrés. Mis padres tan siquiera nunca, con todo y la depresión que ocurrieron en los años 40, con todo y la Segunda y la Primera Guerra Mundial, el estrés y la ansiedad no se hablaba de tanto como se habla hoy día. Así que Pedro sigue comentando en el versículo, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 8, nos dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrio, ten control de lo que está sucediendo, cómo nosotros reaccionamos. Yo no puedo controlar las circunstancias, pero sí yo puedo controlar cómo yo habré de reaccionar a las circunstancias. Vienen vicisitudes a nuestra vida, vienen enfermedades a nuestra vida, vienen momentos difíciles a nuestra vida. Yo no puedo controlar ellos, pero sí yo puedo controlar cuál va a ser mi reacción a estas circunstancias. Y por eso es que tenemos que ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, decía Pedro. De todos los discípulos, el más que se podía relacionar a esto fue el mismo Pedro, cuando estando en el jardín de Getsemaní, no pudo orar ni tan siquiera una hora con él. Y de verdad que la carne es débil, decía, pero el espíritu siempre está dispuesto, le dijo Jesús. Pedro sabía lo débil que él era y cuánto dependía de Dios para la fortaleza. No tengamos nuestras fortalezas bajas, sino seamos vigilantes, seamos sobrios, no ignorando cómo el enemigo ataque, cómo el enemigo habrá de tratar de dividir nuestras mentes. Mira lo que Jesús le dice a Pedro en Lucas 22, versículo 31 al 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Y entonces Jesús no solamente lo deja ahí, sino que también le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, tú habrás de ser zarandeado, habrás de ser estremecido. Pasarán momentos difíciles cuando me niegues. Pero una vez vuelto, y Jesús le dice: una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos, alienta a tus hermanos, dale ánimo a tus hermanos, confirma a tus hermanos en la fe. Pedro dejó de estar velando, no pudo ni tan siquiera orar una hora con el maestro. Y por eso es que Jesús lo confronta, le dice, y lo hace con amor, con el propósito de traerlo y hacerlo el líder, uno de los líderes de la iglesia. El enemigo es persistente, lo que quiere es destruirnos, hacernos sentir mal, impotente, culpable, bajo e insignificante. Nosotros tenemos que tener cuidado de cómo el enemigo opera. Y nosotros recientemente en la iglesia aquí en Cerrito acabamos de estudiar el libro de Efesios, acabamos de estudiar la armadura de Dios. Y tenemos que entender que el enemigo existe y que es lo que quiere la destrucción de nuestras vidas. No podemos ponerlo, por supuesto, al mismo nivel de Dios. Pero para él poder hacer algo en tu vida, tiene que tener el permiso de Dios. Y eso me alienta porque nada habrá de ocurrir en mi vida, circunstancias o situaciones que Dios no le haya dado permiso a él. Tenemos que estar aquí hasta cierto sentido, respetar sus intenciones del enemigo. No podemos jugar con él. Recuérdense que nosotros no somos los poderosos, sino que es Jesucristo el que es poderoso. Y él fue quien lo venció en la cruz del Calvario. Tenemos que respetarlo así como respetamos la electricidad. Si yo tuviese que arreglar una máquina o un equipo de alto voltaje, yo desconectaría la fuente de electricidad porque yo sé que la electricidad me puede matar. El enemigo es astuto y sabe que le queda poco tiempo, y una de las armas que él más utiliza en estos tiempos es la ansiedad, los temores y las preocupaciones. Así que no es que yo soy el poderoso, sino que es Dios
es Jesucristo, la investidura que Jesús nos da, el poder de su palabra. Entonces podemos rechazar los ataques del enemigo. Pedro entonces nos sigue hablando en el versículo 9 y nos dice, al cual resistir firmes en la fe. Está hablando acerca de la tentación, está hablando acerca del enemigo, está hablando acerca de Satanás. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro estaba tratando de animar a la iglesia y le estaba diciendo, ustedes piensan que ustedes son solamente los que están siendo abatidos y perseguidos. Pero les dice, los mismos padecimientos se están cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y es importante que en estos días nosotros estemos sumergidos y guardados y protegidos bajo las alas de nuestro Creador y nuestro Salvador. Pero nos dice resistir, estar firmes en la fe y no corramos. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dios no nos dejará solos. Segunda de Corintios, Pablo nos habla en el capítulo 10 versículo 4, dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de nuestra fortaleza. Así que mi hermano, resiste cuando vengan pensamientos que tratan de desviarnos. Jeremías 20, 11 al 12 dice, mas Jehová está conmigo con poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y entonces dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu vergüenza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. En esta mañana es importante nosotros encomendar nuestra causa a quien nos creó, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Sofonías 3:17 nos dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Poderoso es el que está con nosotros y él nos salvará. Así que, hermano, resiste porque Dios está contigo. Resiste los pensamientos, resiste la ansiedad, resiste la angustia. Y entonces Pedro habrá de acabar con estos versículos en la primera carta de Pedro. Nos dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Esa es la esperanza de nosotros. Esa es la esperanza que Pedro le está dando a la iglesia. Esa es la esperanza que Dios nos da a nosotros. Que seamos entonces perfeccionados, que seamos nosotros también afirmados en la fe, que seamos fortalecidos en la fe, que seamos entonces establecidos en la fe. A él sea, como dice en el versículo 11, toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y este es como Pedro acaba, sabiendo que Dios lo había llamado y sabiendo que el deseo de Dios para con él era resistir y permanecer firme y ser perfeccionado y entonces poder disfrutar de todos los beneficios que tenemos eternamente en Jesucristo. Perfeccionarnos en la fe, porque es imperfecta, constantemente le fallamos, dudamos de su palabra, de su promesa. Así que perfeccionar quiere decir ser completos en Dios, afirmarnos en su palabra, fortalecernos referente a nuestra fe en Él, que no seamos movidos por cualquier viento, que tengamos las raíces en Él, y entonces nos dice, y establecernos en la roca inconmovible. Eso nos dice que habrán de venir tormentas, habrán de venir vientos a nuestra vida. Pero nos dice que si nuestras vidas están establecidas en la roca inconmovible, que es Jesucristo, cuando vengan vientos, cuando vengan mareas, cuando venga la tormenta,
nuestra casa no perecerá porque hemos sido y hemos establecido nuestras simientes en Jesucristo, que es la roca inconmovible. Isaías 26, del 3 al 4 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No solamente son los 70 años que yo habré de vivir en esta tierra, sino que Él es la fortaleza de los siglos. Y Él habrá de guardar en completa paz mis pensamientos si persevero en Él. Porque en ti he confiado, dice Jehová. El preocuparnos nos ciega. Me encanta en Juan, y ya terminando, me encanta en Juan capítulo 20, versículo 11. Jesucristo había muerto. Jesucristo estaba, no solamente había muerto en la cruz, también había resucitado. Y estaba, el tercer día, María Magdalena había ido a la tumba. Mira lo que dice para leerlo literalmente y no tener que parafrasearlo. Dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados a él, a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. ¿Por qué no sabía que era Jesús? Porque María estaba ansiosa, estaba envuelta, estaba completamente confundida, estaba fuera de ninguna esperanza. Sabía que allí estaba Jesús, pero no le conocía. ¿Por qué? Porque estaba preocupada por sus problemas. Y dicho esto, se volvió y dijo, y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y entonces Jesús le dice: mujer, María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y ella, entonces, pensando que era el jardinero, imagínense, María confunde a Jesucristo con el jardinero. Y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Y entonces Jesús le responde: María, María. Y entonces ella reconoce que es Jesús. Y le dice Raboni, que significa maestro, y le dijo Jesús. Y quiso agarrar a Jesucristo, y Jesucristo le dice: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Pero voy a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y allí María tuvo uno de los encuentros más lindos que pudiese haber tenido con Jesucristo. Pero la enseñanza de esto es: María reconoció a Jesucristo. Quizás Jesús se pudiese estar manifestando en nuestra vida a través de un amigo, a través de un compañero, a través de un familiar, a través de la palabra, a través del pastor, a través de una hermana que nos aconseja la palabra. Y porque estamos tan angustiados y tan enfocados en el problema, en las circunstancias, que no podemos ver a Jesucristo manifestándose en nuestra vida. No dejes que los agravios ni la incertidumbre nos agobie de tal manera que no veamos a Jesucristo operando en nuestra vida. ¿En dónde está puesta tu confianza? Salmo 20, versículo del 1 al 8 nos dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación
y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y dice entonces en los versículos últimos, dice, y ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Y entonces habla uno de los versículos que más a mí me gusta y dice, y estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros, en el nombre de Jehová, nosotros, nuestro Dios, tendremos memoria y haremos memoria. Estos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Y esa es la promesa de Dios para nosotros. Y por último, quiero decirte lo que nos dice el profeta Isaías en Isaías 54, versículo del 2 al 4. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las naciones asoladas. No temas, pues no serás confundido o confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentado o afrentada, sino que te olvidarás de las vergüenzas de tu juventud y de las ofrendas de tu viudez, no tendrás más memoria. A ese es el Dios que nosotros le servimos. A ese es el Dios que con oración Dios nos dará cerrito para su gloria y honra. Dios nos dará las ciudades cerca de cerrito para su gloria y honra. Y entonces termino diciendo lo que decía el profeta Isaías en el versículo 26 del 3 al 4. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sería para mí falso el pensar que yo tengo completa confianza en Dios. Aunque yo lo sé, aunque yo sé quién es Él, yo sé quién es Dios, yo sé quién es mi Padre, yo sé cómo Él me cuida. Pero de la misma manera que los discípulos en los tiempos de Pedro estaban siendo llevados al circo romano, estaban siendo expuestos a los leones, estaban siendo expuestos a las hogueras. De la misma manera que pienso yo, el ser humano significa tener también temor y tener ansiedad y tener preocupaciones. Y sí, pudiésemos tener miedo. Y lo entiendo. Segunda de Timoteo, Pablo le escribe diciendo en capítulo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pastor Chuck Smith nos decía, cuando te pasen cosas que tú no entiendes, agárrate de aquellas que tú conoces, como Dios te ama. ¿Cuántas personas se han confundido después que personas se han muerto después de haber orado? En una ocasión comenta Pastor Chuck que oro por sanidad por una persona y esta falleció después de la oración. Así que confiemos en Dios, miremos al Señor y sepamos que Él tiene cuidado de nosotros. Y termino con este versículo que dice el Salmo 48. Dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. A ese es el Dios que nosotros le servimos. A ese es el Dios que nos protege. A ese es el Dios que habrá de llevarnos a lugares seguros. Ese es el Dios que conoce nuestro estado, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras preocupaciones. Y ese es el Dios en quien nosotros habremos de confiar y deleitarnos. Así que en esta mañana me gozo de poder haber expuesto con ustedes esta palabra.
Si usted en esta mañana no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo, este es el momento de decirle: Señor, ven a mi corazón, trae aliento a mi vida, hazme una criatura nueva. Y entonces quiero finalizar esta mañana y invitándolos a que nos sintonicen la semana que viene. El próximo domingo estaremos a la misma hora trayéndole un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento, un mensaje de amor de parte de Dios en su palabra. Y posiblemente seguiremos estudiando el libro de Juan, donde estaremos estudiando el capítulo 3, que es uno de los capítulos más significantes que pudiese tener el Evangelio y todas las Escrituras, hablando acerca de el nuevo nacimiento de Nicodemo. Así que, Padre, en estos momentos te doy gracias, oh Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por exponernos a ella, gracias por proveer estos medios electrónicos de alcanzar a la iglesia de Cerrito y a otras personas que nos acompañan. Señor, cuánto, Dios mío, tenemos dificultades en las circunstancias que están pasando en esta nación, en esta tierra, oh Dios mío. Y pudiésemos, Dios mío, pensar que tú te has ido fuera de control. En ningún momento, Padre, permite, oh Dios, que nosotros tengamos esos pensamientos, que tengamos la seguridad de que tú nos amas, que tú nos cuidas, de que tú habrás de llevarnos a lugares seguros y que tú nos amas con propósitos eternos. Independientemente de las circunstancias, sabemos que nuestro bienestar está seguro en ti y que tú, oh Señor amado, no nos dejarás huérfanos. Y Señor, que tú, si el enemigo permite que ocurran cosas en nuestra vida, es porque tú le has dado permiso y porque tú sabes que hay un bienestar feliz y bueno para cada uno de nosotros. En esta mañana te pido que tú fortalezcas a nuestra iglesia de Cerritos, bendigas a Pastor Jason con el mensaje que está trayendo en inglés. Permite, oh Dios mío, que nosotros seamos una iglesia en estos tiempos, que estemos disponibles a los enfermos, que estemos disponibles a las personas que están angustiadas, que estemos, oh Dios mío, en accesibilidad a aquellos que necesitan tu palabra. Y permite que seamos luz en medio de este mundo de tinieblas que hoy día está pasando por dificultades difíciles. Señor, enséñanos y guárdanos y protege nuestra vida. Permite que seamos de bendición y seamos de bienestar a aquellos que necesitan tu palabra y necesitan tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y bueno, espero poderlos ver pronto y un abrazo de parte de mi esposa y mío, de mi hija y de mi hijo y de mi yerna Catherine. Y entonces, con deseo de que todo esto pase y podamos abrazarnos de nuevo y compartir de nuevo cara a cara. Dios les bendiga y Dios les guarde y que tengan una semana feliz, una semana confiando en el Señor, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Dios les bendiga y Dios les guarde.